Hola, encantada de saludarlos el día de hoy. Hoy traemos este mensaje que hemos preparado con tanto amor desde Alineados, que hemos titulado Servir auténticamente en el derecho, ¿sí? ¿Y por qué traemos este mensaje hoy sobre la autenticidad en el servicio? O ustedes me dirán, bueno, Paula, pero es que ese principio de servir auténticamente aplica para cualquier profesión, y es cierto, aplica para cualquier profesión. Sin embargo, desde mi observador y desde lo que yo pude identificar cuando hicimos la campaña el año pasado, finalizando el año, sobre abogado con propósito, pudimos identificar que uno de los aspectos más determinantes o que estaban como cohibiendo más el ejercicio profesional de algunos de los colegas abogados era justamente ese temor a poder expresar otros aspectos de sí mismos que también los hacían muy felices, pero que no encontraban cómo articularlos con el ejercicio del derecho, ¿cierto? Entiéndase, por ejemplo, el tema de los artistas, el tema de los fotógrafos, el tema de los que son cantantes, los que pintan, en fin, los que como yo que quiero hacer, que hago coaching, que quiero hacer coaching, que me encanta hacerlo. En fin, cada uno de nosotros tiene algunas perspectivas que creemos que se alejan del derecho. Entonces, esto generó o motivó que preparáramos este tema sobre servir desde lo que se es, servir auténticamente en el derecho, buscando que primero que todo que podamos vernos como profesionales íntegros, que nos proyectamos de manera íntegra y que no es posible desde la esencia, desde el ser, desde lo que cada uno es, decir, yo soy abogado, pero no soy pintor, yo soy ¿qué? Cantante, o yo no soy cantante, soy abogado, y desarticularse como de todos esos talentos, todos esos dones y todas esas otras capacidades que tienen, ¿cierto? Que tiene cada uno de nosotros o que tenemos todos. Entonces, este camino de la autenticidad, precisamente, como siempre les digo en los videos, yo hago mis noticas, entonces si miro para abajo es porque estoy tratando de recordar algo de lo que traía pues preparado, ¿sí? Entonces este camino de la autenticidad, además de llevarnos a lo que hemos tratado de construir, o tratado pues no es un lenguaje, no es un término más muy empoderador que digamos, pero además de llevarnos a esto que estamos construyendo, de lo que es la singularidad como un elemento esencial para ser un abogado con propósito, es decir, ser un abogado singular, ser un abogado que se autoexpresa, ser un abogado que se autodefine, ser un abogado que se proyecta desde lo que es de manera integral, como llevo rato diciéndolo en este video. Este servicio auténtico requiere como primer paso conocerse bien, ¿sí? Entonces, el primer paso es conócete bien. Y ya vamos a hablar por qué. Conocerse bien implica saber quién se es, saber qué se quiere, saber para dónde se va. No recuerdo si fue en esta comunidad o en la otra, donde yo decía la otra vez, el mapa, guía, ruta, como tú lo quieras llamar de tu vida, lo tienes que tener muy claro. ¿Quién es ese profesional al cual quieres llegar? ¿Cuál es esa versión más adelantada tuya, esa versión, esa mejor versión tuya, ¿cierto? eh, los que creen de pronto acá en la comunidad de la física cuántica y demás, si tú pudieras conectarte con ese doble cuántico, o bueno, inclusive con ese abogado del futuro, y pudieras sostener una conversación con ese abogado del futuro tuyo, ¿cierto? ¿Dónde estaría ese abogado? ¿Quién sería ese abogado? ¿Cómo sería ese abogado? ¿Estaría ejerciendo como abogado o estaría ejerciendo en qué? ¿Cierto? ¿Cuál es ese mapa, esa ruta que tú quieres seguir? Pero además es que aquí hay un aspecto fundamental, y es en el que me quiero centrar un poquito en este punto, que tiene que ver con que cuando yo les digo que hay que ser articuladamente, me refiero es a que tú no, en tu esencia, tú no eres abogado. Es decir, tu esencia es
esa composición entre el espíritu y el alma que se expresa a través de tu cuerpo, ¿sí? Entonces tú ejerces de abogado, pero también ejerces, voy a seguir con los ejemplos que traía ahorita, también te proyectas como papá, como socio, en alguna otra empresa que tu emprendimiento que tengas, también te proyectas como pareja, también te proyectas como fotógrafo o como pintor o como cantante o como coach o como escritor o como actriz, no sé, de teatro, en fin, cualquier cosa. Estoy trayendo ejemplos pues del ámbito artístico, por ejemplo, ¿cierto? Que es el caso. O también te puedes proyectar como ingeniero, o también te puedes proyectar como abogado y sacerdote, o también te puedes proyectar como abogado y médico. En fin, hay muchos aspectos en los que puedes proyectarte que no es posible sacar de tu esencia y decir, yo te quito esto y eres menos persona o eres menos ser humano, ¿sí? Es muy importante que eso lo tengamos muy claro, porque nuestra esencia está compuesta por todo eso que decimos ser, pero que realmente no es lo que somos, sino lo que hacemos, ¿sí? Espero estarme haciendo pues como entender en este punto. Entonces es fundamental que nosotros identifiquemos todos esos aspectos que queremos llegar a ser mediante lo que nos gusta hacer, eh, integrándolos todos en nuestra guía, en nuestro mapa, en nuestra ruta de vida, ¿sí? En ese libro de la vida que estamos construyendo. Ese es el primer paso entonces. Pero es que este paso es fundamental para que podamos seguir al segundo paso, ¿sí? Cuando ya nos hemos conocido, podemos hacer una cosa que se llama el reconocimiento de nuestros propios límites y también, ojo con lo que les voy a decir, de nuestra propia zona de influencia, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos quedamos en el límite apenas. Es que listo, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ejercer en aquello, yo no quiero, este ámbito del derecho no me gusta, este ámbito del derecho me genera molestia, me genera desasosiego y nos quedamos guardando el foco en el aspecto negativo y resulta que para fortalecer la fuerza de voluntad y para salir de ahí, para la mente no es tan fácil procesar que tiene que salir de lo negativo nada más pensando en eso positivo que tiene que hacer, sino que tiene que encontrar un estímulo adicional, algo que le genere de verdad el reto y que diga, vale la pena salir de ahí porque ahí voy a estar en esta otra condición, voy a estar realmente más segura, voy a estar realmente más cómoda, voy a estar realmente mejor, ¿sí? Mientras tanto, la mente va a pretender quedarse en justamente eso que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, que es tu zona de confort, así eso te esté generando también cierto malestar. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer es empezar a pensar en esas cosas tan maravillosas, en lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones, en esas limitaciones que hemos identificado, o en esas cosas que no nos gusta hacer, o en esas cosas que no nos gusta aprender, o en esas cosas que no nos gusta mirar. Vamos a empezar a enfocarnos en esas cosas, vamos a cambiar totalmente el foco y vamos a enfocarnos en esas cosas que sí podemos y que sí hacemos bien y que sí sabemos hacer, ¿sí? Que es lo que se denomina pues como la zona de influencia. Entonces, tú qué sabes hacer, qué te gusta hacer, qué disfrutas hacer, y vamos a pasar de la preocupación, ¿sí? Que es el estado anterior en el donde no puedo, tengo la creencia limitante, a la acción. Y empiezo a enfocarme desde la acción en eso que sí me gusta. Entonces, ok, me gusta la fotografía, entonces voy a tomar más fotografía. Ok, del derecho no me gusta esta área del derecho, pero en cambio sí me gusta esta. Entonces voy a enfocar mi estrategia de mercadeo en esta otra área de derecho, que es la que sí me gusta, que es la que sí disfruto. Ok, resulta que yo puedo, y yo siempre pongo este ejemplo, mezclar la fotografía con el derecho. Listo, entonces mi estrategia, mi plan de acción para el siguiente año en mi oficina, en mi buffet, en mi, bueno, como ustedes lo llamen, dependiendo del lugar desde donde estén viendo este video, mi plan estratégico, mi plan de acción y mi plan de mercadeo se va a orientar
en esta combinación, que lo puedo hacer, ¿cierto? En el mercado puedo combinar de esta manera derecho y fotografía, no sé cómo sea, ¿cierto? Cada uno sabrá cómo, qué tiene en su mente. En fin, paso de la preocupación a la acción, de enfocarme en la creencia limitante, en la limitación, en lo que me falta, en lo que no me gusta, a enfocarme en lo que sí me gusta, en lo que disfruto, en lo que puedo y en lo que soy capaz. Este paso es fundamental. Y este paso quiero que lo tengamos todos claro porque, vuelvo y les digo, el año pasado era como la pregunta reiterada, bueno, pero ¿cómo salgo de ahí? ¿Qué hago? La única forma, el único camino posible es que tú le cambies el foco a la acción. Porque mientras te quedes tratando de convencer a la mente de que algo que no te está gustando ya te tiene que gustar, no lo vas a lograr. Tienes que empezar con acciones concretas, pequeñas, para que tu mente vaya sintiéndose segura, confortable, diciendo, sí se puede, eso es cómodo para mí, eso es seguro para mí. Tienes que convencer a tu mente de que ese es el lugar adecuado para ti. ¿Listo? Bueno, siguiente punto. Reconoce tus propios límites, pero también tu zona de influencia, ese es el que les acabo de decir. Bueno, el siguiente punto, dar y no quedarse con nada. Miren, la única manera de identificar justamente eso en lo que somos buenos es a través de la experimentación. Nosotros como abogados estamos muy dados a proyectarnos desde el hemisferio izquierdo, la razón, la lógica, la norma, si A más B entonces C, en fin, nosotros pues tenemos como esas secuencias lógicas muy claras, ¿sí? Pero, sin embargo, es importante que nosotros empecemos como a decir, hombre, yo siento afinidad con este hobby, voy a empezar a experimentarlo y voy a vencer el miedo y voy a usar un término también, voy a vencer la vergüenza, porque algunos de nosotros creemos a veces, y me incluyo, que todas esas otras cosas que podemos dar como que no compaginan suficientemente con el derecho, como que no encontramos la manera de articularlas, como que decimos, ¿y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a pensar de mí? Y lo reconozco. Bueno, ustedes saben que yo tengo mascotica, ¿cierto? Les pido me disculpen, no quiero parar el video. Y decimos, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Y qué van a decir de mí? Y empezamos a privarnos, pero no solamente a privarnos nosotros de nuestra máxima expresión, sino a privar a los otros de recibir eso que nosotros tenemos para darles. Y que no sabemos quién, qué persona en el mundo esté deseosa y agradecida de recibir ese mensaje que va a llegar a esa persona a través de ti, sea de la música, sea de la actuación, sea del canto, sea de la fotografía, sea del coaching, sea de cualquier cosa que nosotros, del deporte, sea de la medicina combinada con el derecho, desde cualquiera de nuestros ámbitos en los que nos estemos proyectando, les aseguro que hay alguien afuera que está esperando un mensaje y que le va a ser supremamente útil. Y ese alguien, solamente ese alguien, merece y vale la pena que nosotros hagamos todo lo que podamos hacer por expresarnos al máximo y por entregar todos nuestros dones. Entonces no nos guardemos nada, no nos quedemos con las cosas. Si queremos dar, si queremos expresar, si queremos servir, si queremos proyectar otros aspectos de nosotros mismos que es preciso desarrollar, independientemente del derecho, no. Por ejemplo, el que es abogado y quiere ser escritor, es que nada más que haga el ejercicio de escribir su propio libro, sea en el ámbito del derecho o en el ámbito que lo considere y que sea su otro conocimiento, ¿cierto? Ya está entrenando también habilidades necesarias para el mismo derecho, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos, además complementa nuestro servicio como abogados. ¿Listo? Tercer paso, vencer la necesidad de aceptación y vencer el miedo, ¿sí? Entonces aquí yo les pregunto, ¿cuáles son sus miedos? ¿Sí? Como decía de pronto ahorita en otro video, en otra comunidad, en otra de las comunidades, ¿cuál es ese miedo profundo que tengo? No un miedo, yo sé que todos los miedos son importantes, pero hay unos que uno dice, bueno, esto no es tan profundo, no,
¿cierto? No impacta transversalmente tu vida, hay otros que sí. El miedo, por ejemplo, a ser picado por un insecto, digamos que no es un miedo que afecte tan transversalmente tu vida como el miedo a ser pobre o el miedo a ser rechazado o en nuestro caso el miedo a ser tachados como malos abogados o el miedo a ser tachados como abogados irreverentes o como abogados, no sé, yo por ejemplo tuve que gestionar mi temor con todo este tema de la espiritualidad a no ser bien recibida en la comunidad jurídica, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tiene que revisar cuál es ese miedo profundo que tiene para que sea capaz de superarlo, sea la necesidad de aceptación, sea el rechazo, sea la pobreza, sea la crítica, sea, sí, y eso inclusive tiene que ver con las heridas de infancia, que lo trataremos en otro video, puede ser tema de otro video, no lo vamos a tratar justamente hoy, pero sí, cuáles son esos miedos que están haciendo que yo me proyecte de una manera como abogado o deje de proyectarme como abogado con unos talentos adicionales y además yo qué puedo hacer con esos talentos adicionales, ¿cierto? O sea, a qué comunidad vulnerable puedo servir, entonces yo puedo ser un abogado exitosísimo y talentosísimo en el ámbito comercial y tener una oficina grande y demás, y tener una oficina muy lujosa y ser, además de tener éxito, tener fama y tener dinero, pero además tener esa sensibilidad especial y decir, voy a ayudar a los niños o a la comunidad de, no sé, de una vereda, de un municipio X donde hay extrema pobreza, ¿cierto? Entonces, o yo pinto y voy a vender estos cuadros y las donaciones y ponérselo a la comunidad jurídica también en venta y decir, con el producto de la venta de estas pinturas, yo lo voy a donar a tal comunidad. Empezamos a generar en nosotros, bueno, esto lo tratamos también en la conferencia del año pasado, eh, empezamos a generar en nosotros una serie de sustancias químicas que lo que hacen es que nos sintamos mejor, nos sintamos como más alegres, que sintamos que estamos viviendo en propósito, no ejerciendo el derecho en propósito, que eso ya tiene que ver con otra cosa, sino viviendo en propósito, viviendo también en misión, viviendo con sentido, le estamos dando un sentido a nuestra vida y empezamos a equilibrar como ese desbalance del estrés, de la zozobra, del desgano, de los momentos de desinterés que a veces nos genera el mismo ejercicio del derecho a aquellos quienes todavía no se sienten como muy seguros de querer seguir ejerciendo el derecho, o inclusive aquellos que saben que lo que aman es el derecho, pero que están cansados, que están estresados, porque que han tenido momentos de agobio, ¿cierto? Entonces, empezar a generar esta serie de sustancias químicas en nuestro organismo de bienestar, de complacencia, de tranquilidad, de satisfacción, a través de esas otras actividades como hobbies, como servicio, como generosidad, como amor, ¿cierto? De servicio y de amor, empezar a generar esta serie de sustancias nos va alimentando y nos va dando fuerza para que podamos afrontar esos otros momentos. Eso es clave, listo. A la vez que nos permite ser auténticos y que en general nos conozcan todos, y volvemos al tema de la marca personal que lo hemos hablado en otros escenarios, eh, me fui un poco en el tema, volvamos, empezamos a construir para que las personas también nos vayan reconociendo, no solamente como el abogado que hace en el derecho, sino también el abogado que es el artista, o el abogado que trabaja por la espiritualidad, o el abogado que escribe, o el abogado que canta, y nos enriquecemos todos a nivel cultural, ¿cierto? Nos enriquecemos todos a nivel intelectual, nos enriquecemos todos a nivel académico, ¿sí? Se enriquece nuestra comunidad legal. Bueno, el siguiente paso, construir la marca personal. De esto yo les he hablado en otros espacios, quiero traerlo aquí simplemente en el sentido de decir que si yo no trabajo por la construcción de mi marca personal, no voy a tener cómo proyectarme desde la autenticidad, porque es necesario
que no solamente lo que soy yo como persona se me quede metido aquí y grabado en mi mente y en mi esencia, sino que yo encuentre las estrategias para que afuera también me vean, me conozcan, sepan de mí, sepan de todo lo que yo puedo servir o aportar, ¿cierto? Y en esa medida es muy importante que empieces la construcción de tu marca personal. Entonces, siguiente paso, en el servicio como abogados, auténtico, en el servicio auténtico como abogados es la construcción de la marca personal. Y en el tema de la construcción de marca personal también es la definición del propio estilo. Miren, volvemos, autenticidad, singularidad. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Es que mi estilo no tiene que ser igual al estilo de otro u otros abogados afuera, ¿cierto? O sea, yo no tengo que tener el tono de voz igualito al abogado X, que también es muy exitoso, ¿no? Él tiene su tono de voz y yo tengo el mío. O las palabras que usamos para marcar límites, entonces puede que este abogado que es muy exitoso y que yo lo veo muy exitoso como un referente, sea un abogado que al poner límites se pone serio, se siente incluso intimidado, se siente vinculado, se personaliza los asuntos. Pero, por ejemplo, yo puedo ser un abogado que ponga límites riéndome diciendo, no, eso no lo tolero yo, eso no está bajo mi consideración, y estar tranquilo, como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Cada uno tiene su estilo en la manera en la que se expresa, en la manera en que se proyecta, en la forma como demuestra sus habilidades, sus capacidades, ¿sí? Y ese estilo en su tono de voz, en sus gestos, en las respuestas que da, en las palabras que utiliza. Ese estilo es lo que lo hace ser él, es lo que lo hace ser auténtico, es lo que hace que sea diferente a muchos otros abogados que también van a ser buenos, que también van a ser inteligentes, que también van a ser abogados con conocimiento, que también se van a relacionar con con los clientes bien, desde el saber, desde la academia, desde el conocimiento, pero que mmm, generen mayor o menor empatía con el cliente dependiendo, por ejemplo, tu propio estilo, ¿cierto? Entonces, no todos nuestros clientes requieren un mismo estilo. Depende si es un cliente de un tema penal, depende si es un cliente de un tema comercial, depende si es un cliente de un tema familiar. Cada tipo de cliente también va requiriendo un estilo de abogado, ¿cierto? Y en la comunidad del área del derecho que nosotros nos movemos o estemos ejerciendo, también cada uno va construyendo su propio estilo. Bueno, siguiente paso, mantén el foco. Este tema de mantener el foco para servir con autenticidad es muy importante por dos razones. La primera, porque es la que te permite conservar la energía. Quiere esto decir, es que cuando hablamos de energía me refiero a tiempo, a dinero, a capacidad operativa, ¿cierto? Todo eso es energía para poder servir. Si yo soy un abogado que no tengo claro quién soy, ni para dónde voy, ni qué quiero, ni en qué área quiero ejercer, ni en dónde soy bueno, ni cuál es mi zona de influencia, entonces, claro, yo me empiezo a mover en una serie de áreas donde todavía puede que no sea lo suficientemente fuerte o todavía no tenga el suficiente conocimiento de causa, y eso me hace invertir. Lo voy a hacer bien, sí, puede que lo haga responsablemente, claro, pero eso hará que yo invierta más tiempo, más energía, más dinero, más que dedique mi personal de apoyo, ¿cierto? O que me tenga que dedicar yo mayor cantidad de horas a ese servicio. Así es que cuando yo tengo clara mi zona de influencia y me enfoco en eso, en lo que yo quiero y sé hacer, puedo ser más productivo, más eficiente, pero además me queda tiempo para ser yo, ¿sí? Entonces, además me queda tiempo para hacer esas otras cosas o para hacer esa tarea a mi estilo, ¿cierto? Para hacer esa tarea con disfrute, para hacer esa tarea de la manera suficientemente consciente como yo quisiera hacerlo, expresándome al máximo. Sí, y finalmente el último paso al que quiero llegar es el paso de dar y el paso de recibir para dar. En esto también quiero ser muy clara, porque a veces decimos,
que hay que dar para recibir, pero ese no es el análisis correcto. Porque cuando tú estás dando para recibir, estás dando con interés. Y el camino hacia la construcción del éxito, y esto se los dije creo que también en la conferencia del año pasado, está dado por dar desmedidamente, en el sentido de que doy todo lo que soy, doy con amor, me entrego mi compromiso, mi responsabilidad, mi estado máximo de conciencia, mi presencia en el aquí, en el ahora, en ese caso o en ese tema que estoy asesorando o que estoy acompañando. Listo. Y después de eso yo doy, y hay otros momentos, hay otros escenarios, hay otras circunstancias, o también puede ocurrir que como consecuencia de lo que yo di, llegue algo a mi vida. Pero entonces yo también tengo que estar abierto para recibir. Y el segundo punto en el que quiero ser enfática aquí en este tema de dar y recibir tiene que ver con ese tema, el del recibir. Porque cuando yo me pongo en una condición de no recibir y de no sentirme merecedor, me estoy poniendo por encima del otro. Es una actitud bastante soberbia, bastante egoísta, el hecho de no abrirme a recibir. Me explico. Entonces, yo doy y doy y doy y no genero unos honorarios, ¿cierto? No me estoy abriendo a recibir los honorarios, no me estoy sintiendo merecedor de esos honorarios. Pero además de eso, y lo más delicado de todo, es que yo creo en mi interior que estoy siendo o más capaz, o más grande, o más adelantado que mi cliente, lo estoy viendo pequeño y lo estoy viendo incapaz de asumir las responsabilidades económicas que su necesidad le están exigiendo, que su necesidad le está exigiendo, ¿cierto? O sea, la necesidad de mi cliente le exige contratar un abogado, y la consecuencia lógica de contratar un abogado es pagar unos honorarios. Entonces, si yo me niego a cobrarle, si yo lo veo como el pequeño, como el pobrecito, estoy teniendo una actitud bastante egoísta y soberbia, y me disculpan que lo diga así, pues como de una manera tan directa, frente a ese cliente. Y además me estoy negando a recibir. Y cuando yo me estoy negando a recibir, estoy bloqueando el equilibrio. Y el equilibrio es una de las leyes básicas del universo, ¿sí? Entonces, yo no puedo de ninguna manera generar actitudes o comportamientos en mí que bloqueen, como acabo de decir, el equilibrio, y por lo mismo no es correcto, no es acertado para mí y para mi máxima expresión como abogado, y para mi expresión auténtica de todo lo que soy, de todo lo que me puedo dar, que me niegue a recibir. Ahí es cuando empiezo a sentirme o corto, o me empiezo a sentir cansado, o sin dinero, o empiezo a sentirme sin el tiempo que necesito para hacer determinadas cosas, y si no tengo tiempo, entonces no voy a poder pintar, entonces no voy a poder tomar las fotografías, o no voy a poder ir al curso de fotografía, o no voy a poder montar mi escenografía, o no voy a poder presentar en la obra de teatro, o no voy a poder ir a entrenarme en el deporte donde también me entreno, ¿cierto? Empiezo a dar tan desmedidamente que rompo el equilibrio y genero un entorno y unas condiciones bastante desafortunadas para mi propio bienestar. Y ahí empiezo a cercenar, ¿sí? A restringir mi máxima capacidad de expresión en todo lo que soy integralmente como ser humano, y me imposibilito para ser yo, para ser auténtico, para hacer eso que realmente yo sé hacer y dar. Entonces, ya saben, en este último paso fundamental, no solamente dar, sino también abrirse a recibir. No querer compartir y no permitirse que los otros te den, también es un acto de egoísmo, es un acto que te limita a ti y limita a los otros, ¿sí? Entonces, abramos nuestro corazón, dispongámonos a recibir tiempo, regalos, los honorarios que nos corresponden, sin pena, cobrar lo que es. Si estás aspirando a un cargo en una empresa o en una oficina de abogados, di tu aspiración salarial, hay que decirla, ¿cierto? Pero eso sí, siempre teniendo claro que nuestra vocación
y nuestro primer interés es acompañar a nuestro cliente o acompañar a ese empleador a que logre sus propósitos y sus objetivos. Es decir, la primera o la premisa mayor es la del dar, ¿cierto? Yo doy no para recibir y luego me abro a recibir para tener más y poder seguir dando, ¿sí? Esa es la clave. Me abro a recibir porque requiero que haya una retroalimentación. Si yo doy, pues me quedo sin nada. Yo tengo que volver a recibir, me abro a recibir, me alimento, ¿sí? De eso que estoy recibiendo del universo y quedo cargado para seguir dando, ¿sí? Y así guardo el equilibrio. Bueno, espero que este video les haya gustado, les mando un abrazo muy grande, los quiero muchísimo y nos vemos la otra semana, ¿vale? Un beso, un abrazo, chao, chao.